Bien, continuamos en Código TDF, último bloque. Está con nosotros el jefe de gabinete, el doctor Guillermo Aramburu. Doctor, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, no, por favor, gracias por invitarme. Bien, bueno, primero para preguntarle de todo esto que acabamos de ver, el tema IPAUS, un tema que está muy fuerte, que ya arrancó el año pasado y bueno, que ahora aparece instalado. ¿Cuál es la opinión política, cuál es la visión política de todo esto? Mira, la verdad que es absolutamente preocupante. Yo escuchaba muy atentamente recién a Margarita manifestando las penurias y los padecimientos y los jubilados que están ahora en este momento en el IPAUS, y uno no puede dejar de mencionar o de recordar todo el proceso previo, porque la verdad que la situación del IPAUS actual es algo que se venía visorando hace mucho tiempo, de parte del gobierno de la provincia como empleador, que aportante a la caja, se había manifestado a las autoridades del IPAUS en más de una oportunidad. Se dieron varias propuestas que tenían que ver con la deuda que el Poder Ejecutivo podría llegar a tener con relación al instituto, al organismo, y no fue escuchado. De hecho, hasta desechaban de plano cada una de las propuestas que el Ejecutivo planteó. Hubo informes actuariales que ha efectuado el Poder Ejecutivo al respecto, donde la verdad que no daba por ningún punto de vista, ni por la relación de aportante de la caja de aportantes, ni por la relación de las jubilaciones, ni por a las jubilaciones que se pagan, ni a la edad jubilatoria, ni a la cantidad de empleados que tiene el instituto. Digamos, ha desbordado al punto tal que hoy, a diferencia de antes, lo que está pasando es que al pagar el 100% de los aportes y contribuciones del Estado provincial, y advertirse que no se puede afrontar la obligación esencial que tiene el instituto, que es pagar las jubilaciones, se advierte que ya el problema no es echarle la culpa a este o a los anteriores gobiernos de la deuda. Hay un déficit estructural en el IPAUS que hoy sale o resalta de esta manera. Me parece muy preocupante que no se encuentren a la altura de las circunstancias quienes tienen la responsabilidad institucional al respecto, porque es llamativo ver las sillas de los directores que fueron convocados y no dan la cara como para manifestar sus distintos puntos de vista. De hecho, gobierno, tenemos diferencias en algunos planteos, asumimos todos los costos que hay con relación a esto, sin embargo uno viene y manifiesta la postura que tiene el gobierno con relación, ¿no?, a la situación de IPAUS. Me parece muy preocupante, me parece muy razonable el reclamo de los jubilados. La señora gobernadora atendió a los jubilados, le manifestó, tengo entendido de que en ese momento se vieron números, cosa que no habían aportado los directores o que omitían dar los directores en su momento, y me parece que hoy lo que vemos es la necesidad de resolver sí o sí, porque prácticamente el IPAUS hoy está afrontando o pretendiendo afrontar las erogaciones a partir de que se le adelante el pago de aportes y contribuciones, que prácticamente llevamos un mes adelantado. Bien, ya que lo tenemos, cerramos tema IPAUS, hemos charlado bastante. Ya que lo tenemos, otro tema que hay instalado, este va a ser el cuarto mes del año, el quinto mes entramos, el tema del conflicto salarial docente. Hubo reunión ayer, estuvieron en la comisión de presupuesto, se vieron números, se habló. ¿Qué pasa con ese tema? Sí, hubo muchísimas reuniones con relación al tema del conflicto docente, interviniendo distintos actores. Primero, me parece lo primero que hay que remarcar es que el conflicto docente o con el sector docente no es privativo de Tierra del Fuego. Muchas jurisdicciones del país han tenido o siguen teniendo conflictos con el sector docente. Con lo cual, no digo que esto lo minimice la situación, pero sí es una situación que pasa o acontece en distintos lugares del país. En segundo lugar, lo que ha habido una serie de propuestas de parte del Poder Ejecutivo no aceptadas por la representación gremial del sector, porque yo quiero diferenciar en esto, en la representación gremial respecto del colectivo docente, porque a mí me da la impresión de que o no se informa la propuesta tal como es, o realmente hay un interés distinto de lo que el colectivo docente sostiene. ¿Y por qué digo esto? Porque uno de los planteos frente a la propuesta del gobierno, que se efectuó por decreto en función de no haber un acuerdo por parte del gremio y la necesidad de presentar un intento de resolución del conflicto ante el Consejo Federal de Educación, donde exigía que todas las provincias vayan intentando resolver los conflictos, el gremio propuso un proyecto de ley que implicaba, a propuesta del gremio, que implicaba lo que luego supimos que fue la modificación de la ley 288. Modificación que supone un reclamo histórico, que era cierto y se había reconocido como tal, digamos, pero que tiene un impacto económico importante, son 100 millones de pesos, y que lo que generaba era una distribución inequitativa
en la masa salarial destinada al incremento docente, inequitativa en función del escalafón, porque hay docentes que producto de esa ley cobran 300 pesos de antigüedad y otros que van a cobrar 4.000, que ya están cobrando 4.000 a partir de que la ley está vigente. Se le propuso al gremio aplicar de manera gradual para que pueda volcarse el dinero que se eroga en eso, digamos, más una suma importante de 65 millones de pesos, aparte de la ley, como para generar racionalidad en el incremento para los que menos ganan, y el gremio no lo quiso, no lo aceptó. Entonces hoy la situación que tenemos es que hay docentes que dicen representar a los docentes que están cobrando 4.000 pesos de aumento por esta ley, digamos, y están resistiéndose a aceptar la propuesta del gobierno que de alguna manera viene a paliar la situación que manifiestan los docentes de base. Y lo que es peor es que lo utilizan como ariete para el reclamo, porque nadie duda la necesidad de un incremento del sector docente. Nunca lo desconocimos como tal, no lo desconocieron ninguno de los funcionarios ni la señora gobernadora que los ha atendido, digamos, manifestando esta situación. Todos los sectores, no es casual que todos los sectores gremiales han tenido incremento y no hay discusión salarial con ningún sector. Todos fueron cerradas. Lo que ha quedado es los docentes, yo creo, y responsabilizo puntualmente a la conducción del gremio en función de esto. ¿Cómo se sigue a partir de ahora en una discusión en la que ya se ha dilatado demasiado en el tiempo y que no se logra encontrar un punto de acuerdo entre la máxima que se pide y lo que el gobierno puede ofrecer? Políticamente, ¿cómo se resuelve? El gremio corre todos los días el arco en función de su propuesta. Digamos, hubo reuniones formales, reuniones informales, porque más allá de los marcos mediáticos o los planteos mediáticos en los cuales uno ha escuchado citar al gremio más de una oportunidad, que las autoridades no lo atienden. Bueno, esto no es cierto. Digo, no solamente se atienden en el marco de una negociación colectiva que hace 5 o 6 años que está abierta, es el único convenio colectivo que está abierto en negociación constante, donde se debe tratar otras cosas aparte de la cuestión salarial, que es importante, muy importante, pero no es la única. Y sin embargo, la verdad que se ha atendido más de una oportunidad, ha intentado buscar canales para poder resolver, incluso la legislatura, que ayer hubo una convocatoria formal manifestando la situación, manifestando la disposición del gobierno y la imposibilidad económica de afrontar, porque la verdad pareciera que uno quisiera padecer el conflicto docente. Y lo que uno tiene es la responsabilidad de administrar la cosa pública, digamos. En función de eso tiene que destinar los recursos a cubrir las necesidades que el Estado, o los servicios que el Estado tiene. Y lo que tiene hoy, y la propuesta que el gobierno está efectuando, tiene directa relación o proporción a los ingresos que el Estado tiene y la posibilidad material que se tiene de afrontar el incremento salarial. Ya tiene un antecedente que es la ley 288, que justamente la legislatura avanzó en establecer algo que tuvo un impacto económico para el gobierno. Sí. Hoy se discutió en la reunión paritaria que se desarrolló en la legislatura, una de las alternativas que surgió del gremio fue que se establezca por ley también que el salario base de un docente tiene que ser lo establecido a nivel nacional en las paritarias más el 100% de zona, que tendría un impacto más que importante en los números del gobierno. ¿Qué pasa si esto puede llegar a prosperar? Mire, la verdad que si eso pasa o esa situación pasa, yo tengo que sospechar que la intención es otra cosa y no resolver el conflicto. Digamos, si hay una fuerza política que tenga representación parlamentaria y que su representante manifieste una propuesta de esta naturaleza que implica llevar la discusión salarial a la legislatura, discusión que es ajena al Poder Legislativo, digamos, porque la verdad, para eso está el Poder Ejecutivo y los conflictos, porque insisto, todos los otros conflictos salariales han sido resueltos en los primeros meses del año. Digamos, solo ha quedado el conflicto docente, digamos, y la verdad que me parece que si la legislatura decidiera eso, que está en todo su derecho de hacerlo, más allá de la dudosa legalidad y que será motivo de veto, que es la facultad que tiene el Poder Ejecutivo, lo cierto es que lo que pone en evidencia es una intención distinta a la que se está buscando con esa norma, porque francamente eso no resuelve el conflicto, porque el problema es plata. El conflicto docente, digamos, tal como está plasmado hoy, se resuelve con plata. Digamos, el gremio pide más plata y todos los días pide más plata que no hay, que el gobierno no tiene, digamos. Y la verdad que a partir de pedir durante todos estos días más plata que el gobierno no tiene, lo único que está haciendo es frenarle la posibilidad que el gobierno tiene a aquellos docentes que menos cobran, porque no están aceptando la propuesta del gobierno que ha efectuado el gobierno. Y sí, muchos de los dirigentes, digamos, porque son docentes más antiguos, están en el ínterin cobrando los 4.000 pesos de la ley de la modificación de la 288. Hablando de plata, ¿cómo estamos de plata? Igual seguramente la semana que viene tendrá el ministro de Economía. ¿Cómo estamos de plata? Mire, y la verdad que
no escapamos de la situación que hay en todas las jurisdicciones del país. Hay una situación económica compleja a nivel nacional, la dependencia que tiene el Estado provincial en función de las variables de ingreso son 3 variables. La coparticipación nacional, que si bien se ha ido dando en función de las proyecciones que analizan los organismos internacionales, nacionales, como es el CFI, digamos, pero no en el monto o en la ecuación que estaba prevista como tal. Esto no significa, y quiero aclararlo, de que el Gobierno Nacional no mande la coparticipación. El Gobierno Nacional manda la coparticipación como corresponde, prolija y religiosamente. No hay ninguna desidia de parte del Gobierno Nacional en la coparticipación. Lo que hay es menos recaudación a nivel nacional, digamos, y repercute en el Estado provincial. El otro ingreso que tenemos son las regalías hidrocarburíferas, que producto de la época del año y en particular, o sea, la época invernal, digamos, se destina más gas a red domiciliaria. Esto baja la proporción del cálculo, del cobro de las regalías, con lo cual bajan las regalías. Y la última variable son los ingresos provinciales, que hemos tenido una ley tarifaria con muchísimo esfuerzo, como ustedes recordarán, con oposición de muchos sectores a la modificación tributaria, que no ha tenido los efectos que se pensaban al momento de sacarla o proponerla. Con lo cual, si usted tiene en cuenta de que hay una directa relación, un altísimo compromiso salarial de los ingresos, cada merma que se va generando en los ingresos repercute en la prestación de servicios. Obviamente la situación es delicada, hay un equilibrio delicado en cuanto al compromiso salarial que hay. Por eso que ayer se manifestaba de hecho hay déficit en función de eso. Hasta el año pasado era fino equilibrio. Hoy ya no, estamos hablando de un hay déficit de 200 millones a esta altura del año. Ayer, cuando en la reunión de la legislatura se planteó también esto, en la cual se estuvo más de 4 o 5 horas discutiendo la cuestión de las horas cátedras y el análisis de las horas cátedras, y en una segunda instancia se le preguntó al ministro de Economía la situación económica, y manifestó el déficit en función de que las variables no eran las previstas, por todo lo que acabo de explicar antes, y la verdad que uno espera que se centre la discusión pública y política de quienes tienen representación política en las distintas esferas del Estado, de que la discusión se centre en la posibilidad de los mayores recursos, de la búsqueda de un equilibrio presupuestario, porque la responsabilidad la tenemos todos, no la tiene solamente el Poder Ejecutivo, las tenemos todos los poderes públicos, digamos, más que centrar en discusión de incremento salarial, como es el conflicto docente, más de lo que el gobierno pueda dar teniendo en cuenta ese déficit, porque en algún momento se torna irrazonable la discusión. Digamos, si estamos discutiendo un déficit, digamos, no podemos al mismo tiempo discutir un incremento salarial que impacte o que aumente el déficit. Pero igual el problema es que recién ayer fue la primera vez que se escuchó al gobierno admitir un déficit como el que estamos hablando, de millones de pesos, porque hasta ahora no era esa parte de la discusión. Lo que pasa es que no se admitía lo que no se tenía. Digamos, el déficit aparece en función de las previsiones. Digamos, recordemos que un presupuesto es eso, un presupuesto. Se presupone los recursos que se van a tener, se presuponen los egresos que van a tener. A lo largo del año, al momento de ejecutar el presupuesto, si lo que se presupuso en función de mayores egresos, son mayores de lo que se previeron, y los ingresos que se previeron son menores, digamos, naturalmente, durante la ejecución del presupuesto se va dando ese déficit que antes no estaba, digamos. Esa es la situación por la cual, digamos, usted me dice, no se ha reconocido. No es que se ha reconocido, se ha venido un sano equilibrio, o un fino equilibrio, no sano, un fino equilibrio, que hoy ya se torna en más gravoso a partir de la existencia de un déficit. La última, Guillermo, pues ya nos tenemos que ir, tengo 2 minutos. Por algunas insinuaciones que hizo ayer el vicegobernador Crocianelli, ¿está firme la gobernadora? Sí, ¿firme en qué sentido? Firme en su puesto. Pero por supuesto, mire, la verdad... Porque hizo algunas insinuaciones, como parece que había algunos sectores que les estaba molestando la presencia. Sí, yo en estos últimos días, en realidad en estos últimos días y en estos últimos 5 años que uno viene en el gobierno, ha escuchado un montón de cosas. Tanto gente que manifiesta expresiones de deseo, porque la verdad que son expresiones de deseo, y otros que descontextualizan lo que algún funcionario dice. Yo no entiendo que el vicegobernador haya dicho algo que ponga en duda siquiera
viera, digamos, la firmeza de la gobernadora al momento de gobernar. Hemos tenido situaciones de complejas, mucho más gravosas y más graves que ahora. A ustedes les contan, hace 4 o 5 años que viene con el programa, o sea que han seguido cada uno, digamos, en este y en el anterior, sí, cada uno de los conflictos que hemos tenido, conflictos muy graves. Y me parece que tiene que haber cuestiones que son con la coyuntura. Hay expresiones de deseos de algunos sectores que no les gustaría que uno gobierne. Sí entiendo de que se es absolutamente respetuoso de la institucionalidad. Jamás se me ocurrió pensar a mí que lo que está en discusión es el jaque a la institucionalidad. No lo veo de esa manera. Lo que veo son especulaciones políticas en un año que es político. Es un año que es electoral, digamos, que hay implicancia en las tomas de posturas que van teniendo los distintos partidos políticos en aras a una elección nacional. Lo decía la presidenta, ¿no? Que suele pasar en los años electorales, movimientos económicos, movimientos gremiales, mucho paro, mucho movimiento y mucha declaración. Sí, por eso, pero de ahí a discutir la firmeza en el ejercicio de la función pública o suponer que hay sectores que son desestabilizadores, yo no lo veo así, no lo veo ni una ni la otra, digo. La gobernadora está tan firme como hemos estado al principio de la gestión, digamos, con la renovación del voto de parte del pueblo de la provincia de Tierra del Fuego en las elecciones del 2011, y lo que tenemos sí son situaciones económicas. Tierra del Fuego es una provincia que está, la comunidad en general, muy acostumbrada a, digamos, a egresos que por ahí, las cuestiones económicas difieren mucho del resto del país, con lo cual cualquier movimiento en la cuestión económica afecta y torna más gravosa los reclamos o los planteos o las preocupaciones. Pero sí es cierto que hay una situación económica compleja. También es cierto que esto está enmarcado en una cuestión económica compleja a nivel nacional. En cada una, yo invitaría a repasar cada una de las provincias del país y no creo que ninguna tenga superávit presupuestario, ninguna. O sea, estamos igual que el resto del país. Guillermo, muchísimas gracias. Seguramente nos veremos mucho a lo largo del año. Por favor, gracias por invitarme. Muchas gracias. Gracias. Hemos llegado al final del programa, nos quedaron un montón de cosas nuevas, secciones nuevas, el me gusta, no me gusta, la encuesta que era muy interesante, pero bueno, fue un programa, el primer programa siempre nos lleva más tiempo. Esta oportunidad que tuvimos de tener móviles exteriores, de irnos hasta el IPAU, mostrar in situ la situación que se está viendo allí, nos hizo perder unos minutos que agradecemos al canal que nos haya permitido accedernos un par de minutos más. Bueno, los agradecimientos, como es habitual, a la gente de Uno Producciones, al equipo de producción encabezado por Laura Rodríguez, a la gente de Cami por el catering y a ustedes, ¿no?, que nos preguntaban en la calle cuándo volvemos. Estamos de nuevo, comenzando un nuevo año con libertad plena para poder trabajar aquí en Canal 11, en la televisión pública. Para nosotros es un placer estar aquí y acompañarlos todos los martes, 21 horas. Nos encontramos el próximo martes. Hasta el próximo martes, Hasta gracias. el martes, gente. Muchísimas gracias. Esto fue Código TDF, año 2. Chau.